Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros, con el análisis de los párrafos del artículo 20 constitucional. Ayer nos habíamos quedado en la fracción séptima, donde decía que será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delito cuya pena máxima no sea de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Fíjense, compañeros, que para terminar este párrafo séptimo, una de las causas precisamente por las cuales tiene vigencia y se da cumplimiento a esta fracción es hoy actualmente con los juicios orales, acusatorios orales. Se trata precisamente de cumplir con esto. Miren, más o menos los jueces, cuando están conociendo ahorita en forma directa los delitos, porque en las audiencias, como ustedes saben, el juez debe de estar presente. Es algo que ya constitucionalmente debe de darse de esa manera. De hecho, incluso un juez no puede faltar. Y si llega a faltar, debe de justificar esa falta porque lo enviaron a otro lugar, porque está enfermo, X. Pero de inmediato reemplazan al juez. ¿Qué es lo que pasa en estas audiencias de juicio oral? Que nada más pueden diferirse, pero por 10 días, no pueden diferirse más. El juez, cuando le pide a uno que se difiera, o el Ministerio Público, o el propio juez difiere por 10 días. No puede diferir dentro de 2 o 3 o 4 meses. Claro, excepcionalmente pudiera ser por una prueba, ¿no?, que se necesita. Pero esto implica que los jueces dentro de, aquí nos señalan 4 meses para los delitos cuya pena no excede de 2 años de prisión. Y efectivamente, hay jueces que ya dentro de lo que es los delitos que no exceden de esta pena, ¿verdad?, en 2 o 3 meses terminan el juicio oral, dictan sentencia. También en los delitos graves, ¿verdad?, se trata de no excederse de esto. Y esto se los comento porque en lo personal, yo recuerdo que llevé un asunto de una extorsión. Creo que se los comenté o se los llegué a comentar. A lo mejor alguno de los compañeros que estuvieron conmigo, llegué a comentarles el asunto que llevé en Chalco de extorsión, en el cual le estaban imputando a una persona que había extorsionado a otro para efectos, con violencia para efectos de que hiciera algo. Ese es el objetivo de la extorsión. Y yo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Imagínense nada más, el delito, la pena mínima de esta extorsión con violencia en el Estado de México, la pena mínima son 80 años. La máxima es cadena perpetua. Y yo recuerdo perfectamente cómo al juez le implicaba, porque me di cuenta, porque además lo comentamos con el Ministerio Público y el juez en una audiencia directa donde estaba yo como defensa, el MP y el juez. Platicábamos respecto a los tiempos, ¿no? Porque se había solicitado, cambiaron al Ministerio Público, tuvo fallas el Ministerio Público técnicas, entonces lo cambiaron. Y precisamente al cambio ya casi estaba por vencerse. Fíjense, hasta dónde la conciencia de los jueces, de los buenos jueces. Cuando cambian al Ministerio Público por fallas técnicas, ya se imaginarán una falla técnica, le llaman la atención al MP y le dicen, ¿sabes qué? Estás pero bien mal. ¿Cómo te quitamos del caso y ponemos a otro Ministerio Público? Y entonces decía el Ministerio Público, no, pues yo necesito
tiempo para allegarme de los datos de todo el juicio. Le dice al juez, mira, lo más que yo puedo darte son 10 días. Y vamos a llevar la audiencia. Así es que tienes 10 días. ¿Por qué? Porque ya se me está venciendo el término de 1 año para dictar sentencia. O sea, ¿qué es una realidad esto? A lo mejor no en todos, pero a mí en lo personal me tocó ver y vivir esa experiencia de que el juez sí estaba consciente de que ya se estaba cumpliendo el año para dictar sentencia, en términos de esta fracción constitucional. Y sí, efectivamente, al año el juez me dictó sentencia. Entonces es algo que ya en la práctica profesional, dentro de lo que es la práctica forense, por supuesto que sí, sí les puede a los jueces estar tomando esos términos de los que estamos hablando. Se los pongo como anécdota dentro de la práctica profesional. Bien, vámonos entonces a la fracción octava de este apartado B. Esto, compañeros, para los efectos de quienes manejamos el penal, esto es bien importante porque a veces nos piden que nos nombremos como defensores privados. Bueno, pues cuando uno se va a nombrar defensor privado, basta con que uno invoque esta fracción octava del artículo 20 constitucional en su apartado B para poder tomar la defensa. Dice así, artículo 20, apartado B, fracción octava. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Fíjense qué derecho tiene el imputado. Desde el momento de su detención puede nombrar abogado. Claro, todavía hay ciertas mañas que hacen los ministerios públicos, ¿no? Y más en delincuencia organizada. Déjenme decirles que en delincuencia organizada no crean que ustedes van con el Ministerio Público Federal y dicen, oiga, soy el abogado. No, 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 no. ¿Saben qué hace el Ministerio Público Federal? Por maña, por costumbre, no le dan entrada a uno al edificio donde está el aceido. Y así pasan 1 o 2 días y no le dan entrada a uno. ¿Saben qué hacen? Nombran al defensor de oficio, argumentando que no se presentó el defensor privado. Esa es una maña que hay que erradicar, compañeros. ¿Sí? Y claro, se está logrando. Poco a poco, también, ¿verdad? Esos ministerios públicos federales gorilas, cavernícolas, que no entienden todavía esto, y que lo tienen ahí a uno parado afuera del aceido, y cuando uno ya le dan intervención como abogado privado, resulta que ya le nombraron al defensor de oficio. Y por más que le hice uno al ministerio, porque, oiga, Lic, si ya yo tengo 2 días aquí, es más, hasta puse mi tiendita de campaña aquí para que me recibiera y aceptar el cargo. De verdad, se apuntan como cavernícolas. ¿Qué es lo que hacen para no incurrir en una violación de esta formalidad de nombramiento? Le nombran al defensor de oficio. Y de verdad, a veces hace uno sus corajes, ¿no? Porque dicen, tengo 24 horas de estar aquí solicitando que entre yo para hablar con usted y nombrarme como defensor privado. Tienen esa maña, de verdad, todavía los ministerios públicos federales. Les repito, ¿por qué maña? Porque no dejan entrar a uno y nombran al defensor de oficio para efectos de justificar este párrafo octavo. Dice, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Pero fíjense cómo ya estamos hablando aquí no del Ministerio Público, aquí estamos hablando del juez. Aquí el juez sí tiene la obligación de decirle al imputado en la audiencia inicial, ¿tienes abogado particular? Vas a nombrar abogado particular. Si no puedes o no quieres, te nombro uno de oficio. Fíjese la diferencia técnica
del Ministerio Público. El Ministerio Público los tiene ahí afuera y no los deja entrar y le nombra el defensor de oficio. Con el juez no, con el juez forzosamente le pregunta al imputado si tiene abogado. Y si aún así no metiste escrito nombrándote, en ese momento de la audiencia, el imputado puede decir, ahí está mi abogado y lo nombro desde este momento. Y entonces en ese momento el juez, ¿verdad?, le dice al imputado, ¿lo quieren nombrar? Sí. Entonces el juez se dirige a uno, ¿verdad? Y dice, licenciado, lo acaba de nombrar el imputado como su defensa privada. ¿Tiene algo que decir? ¿Saben por qué el juez dice tiene algo que decir? Porque uno en ese momento tiene que decirle al juez, sí, su señoría, en este momento acepto y discierno o acepto el cargo de defensor privado que se me está dando. Y para efectos de acreditar que tengo capacidad, aquí está, presento mi cédula profesional, ¿ah?, para efectos de que quede registrado la cédula profesional y pueda yo intervenir como abogado privado o defensor particular, como quieran llamarlo. Muy diferente al aspecto cavernícola del Ministerio Público Federal, de verdad. Sí, no, yo no digo que todos, pero todavía tienen esa maña los ministerios públicos, y no nada más los federales, también los del fuero común, ¿verdad? Pero ese nombramiento, compañeros, es directo y debe ser en el momento en que lo solicite el imputado. Incluso hay imputados tan inteligentes que dicen, yo no declaro si no está mi defensor privado. Y entonces obligan al Ministerio Público Federal a andar voceando o a andar viendo si está el defensor privado. Porque no pueden tomar, acuérdense que si no está presente la defensa, ya sea de oficio o privada, es nula la declaración del imputado. Entonces, ojo, para cuando ustedes tengan un asunto, le digan a través de la familia o quien pueda ver al imputado, le diga que no declare si no está su defensor privado, el cual lo está nombrando. ¿Me entienden? Pero, les decía, si dice aquí, si no quiere o no puede nombrar un abogado, ya ante el juez, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Ahí está el compromiso profesional, compañeros, del nombramiento de un defensor privado. Si yo acepto y protesto el cargo de defensor privado, desde ese momento adquiero obligaciones. ¿Sí? Porque a veces es bien fácil que acepten el cargo los defensores y ya después cobran y ya después ya no se aparecen. Desde el momento en que tú protestas el cargo, en ese momento adquieres obligaciones profesionales. También es así que también te pueden demandar, por supuesto. Y el problema no nada más es que te demanden civilmente, ¿no?, por incumplimiento de un contrato de servicios profesionales. No, incluso hay delitos cometidos por defensores cuando no alegan o dejan en abandono el asunto. También puede incurrir en materia penal. Eso se llama delitos de abogados patronos. Hay que tener mucho cuidado, compañeros, porque también los abogados defensores que abandonan la defensa sin causa justificada alguna, también pueden incurrir en un delito de abandono de defensa, lo que deja en un estado de indefensión y de peligro al defenso. Pero ¿qué es lo que me interesa de mí que entiendan aquí? Que lo capturen, que lo capten. Que basta con que en el escrito que ustedes hagan y que les firme el imputado,
Basta con que mencionen la fracción octava del artículo constitucional, el 20 constitucional, apartado B, de su fracción octava, para que se nombren como abogados, como defensores. A lo mejor no se sabe en el Código Penal o el Código, dónde está el Código Nacional de Procedimientos Penales, o a lo mejor no tenemos tiempo, ¿verdad? Y en ese momento nos nombran. Ah, bueno, pues basta con que se invoque. Recuerden que esta es no una norma suprema, una norma general en la cual todos están obligados a aceptar el nombramiento de defensor bajo esta fracción octava. Sin necesidad de invocar cualquier otra ley, basta con que invoquen esto, de que los están nombrando para que queden ustedes vinculados al imputado. Por eso es bien importante esta fracción octava para efectos de la defensa, de nombrarse. Muchas veces tenemos problemas cuando el sujeto ya está en el reclusorio. Dice uno, bueno, ¿y cómo le hago para que me firme si no me dejan entrar al reclusorio porque todavía no soy su abogado? Ah, uno debe de prever esa situación y entonces cuando lo van a contratar a uno como defensor privado, tiene uno que decirle a la familia, le voy a hacer el escrito y usted como familia tiene derecho a la visita. Le voy a dar el documento para que lo firme el imputado, lo presento ante el juzgado y ya tengo derecho a ir a visitarlo al reclusorio. Es decir, ya me acredito como su defensor. No todos son estrictos, por supuesto. Hay cerezos, hay centros de readaptación, tanto en la Ciudad de México como en la República, donde uno le manifiesta allí en la aduana, en la puerta de aduana para entrar y señalar que quiere ver a uno, a esta persona, porque le va a firmar el nombramiento. No siempre lo aceptan, ¿verdad? Es una práctica forense que todavía por ahí la ley tiene esa pequeña lagunilla, esa pequeña laguna. Ok, si está dentro del reclusorio, ¿cómo le hago para que me firme? ¿Me entienden? Entonces tengo que acudir a la familia. O, en su caso, les repito, hay algunos cerezos que sí permiten a uno entrar para efectos, o incluso en algunos cerezos le dicen, deme su cédula y el escrito. Y el jurídico se encarga de hablar con el imputado y decirle si acepta la defensa de la persona. Si acepta, firma el nombramiento y ya salen y te lo entregan firmado. Cuestiones de práctica forense. Acuérdense que estamos en práctica forense. Nos pregunta el compañero Armando, y en caso que no tenga familiares, ya le estoy diciendo las dos opciones, ¿no? ¿Sí? Ahora, en caso de que no tengan familiares, bueno, pues de alguna manera el imputado le van a decir, en tal fecha tienes la audiencia, tienes audiencia. Bueno, pues este imputado, ¿quién nos va a contratar? El imputado que está dentro, pues no nos puede contratar, pues si está dentro. Por fuerza se tiene que conectar con alguien. Recuerden que ellos tienen derecho a las llamadas. Tiene que conectarse con alguien para decirle, oye, consígueme un abogado. Ah, pues a ese que le habló y le dijo, consígueme un abogado, le puede decir, mi audiencia es el día 13 de abril. Ah, pues el día 13 de abril ahí quiero al abogado. Y en ese momento, ¿verdad? Aquí lo dice bien clarísimo, el juez, una vez que requiere al imputado para que nombre al abogado, si no puede o no quiere, de nombrar al de oficio. Pero si está presente el abogado en la audiencia, en ese momento, el imputado dice que lo nombra como su abogado y en ese momento el abogado protesta el cargo. No podemos entrar al reclusorio, no tiene familiares. Sí, pero de alguna manera alguien nos tiene que decir, nos tiene que contratar para al imputado. El imputado directo pues no tiene, salvo que sea algún conocido, amigo que tenga nuestro teléfono, ¿verdad? Solicita una llamada desde dentro del penal, nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo audiencia tal fecha, te encargo que estés en ese momento porque te lo voy a nombrar como abogado. Esto puede pasar en las empresas, puede pasar cuando hay
conocimiento de que mi familiar es un abogado, tengo su teléfono y puede hacer eso. Es más, uno mismo debe de tener la sagacidad, la astucia para saber cómo hacerle para nombrarse. Pero le estoy dando las opciones. A veces nos dejan entrar para que nos firmen. A veces se llevan el escrito junto con nuestra cédula, le preguntan al imputado y firma y nos entregan ese nombramiento. Si no es posible eso, bueno, pues el imputado tiene que ver con quién para avisar cuándo es su audiencia. Pongamos que no estamos presentes en la audiencia. Bueno, ponen al defensor de oficio, pero seguimos en la misma hipótesis. El imputado tendrá que comunicarse con alguien para ese alguien, ya sea amigo, familiar, amante, lo que ustedes quieran, pues tendrá que hacer saber a alguien externo para que ese externo busque el abogado y le diga cuál es la situación. Ya el abogado tendrá que ver las medidas a tomar para efectos de nombrarse, que es como se los estoy comentando dentro de la práctica forense penal. ¿Queda contestada su pregunta, compañero? Bien. Les decía, les comentaba que esto es bien importante, compañeros, para que no se les olvide que el nombramiento de defensor aquí y donde sea, basta con que invoquen la fracción octava del apartado B del artículo 20 constitucional. Con eso basta para que el juez haga saber al imputado que si está ahí su defensor o ya lo nombró o lo quiere nombrar, aun cuando ya esté el defensor de oficio, este es un derecho constitucional, traducido en el debido proceso, traducido en la defensa técnica adecuada y traducido concretamente a que no puede estar, un sujeto imputado no puede estar sin defensor, ya sea de oficio o privado. ¿Ok? Pero les repito, vuelvo a subrayar, grábense esta fracción. Bueno, es más, con que no necesariamente tienen que grabarse lo que dice la fracción. Basta con que sepan que en términos de la fracción octava del apartado B del artículo 20 constitucional, ustedes se pueden nombrar como abogados. Después dice en la fracción novena, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Por supuesto, ¿verdad? Si a nosotros ya habíamos convenido con el imputado o el procesado o el sentenciado, permítanme. Bueno, bien, ¿qué pasa? Sí. Ajá. Ajá. Ah, ok. Sí, pues ya todos estamos preparados para ir para allá. Ah, ok. Ajá. Ok. Ah, ok. Ajá. Sí. Bueno, ok. Sí, está bien. No, nada más. Lo que pasa es que le había dicho a Agustín, pues aquí esperamos, ¿no? Sí, así es.
Ok, bueno, muy bien. Órale, pues, hecho, sale. Órale, gracias, bye. Perdón, compañeros. Entonces, les decía, sí, efectivamente, ya sea que el imputado, el procesado, el sentenciado nos contrate y de pronto nos diga, oiga, ya contraté otro abogado o ya no quiero su defensa o esto. Oye, pero pues, tenemos firmado un contrato o habíamos quedado en esto. Pues sí, es una deuda de carácter civil y no porque no terminemos con ese contrato o ya no quiera que lo defendemos, que lo defendamos, ¿verdad? No por ese hecho el juez no va a dictar sentencia o lo va a seguir teniendo en prisión. Eso aquí queda muy claro. Eso incluso yo creo que todos tenemos conocimiento que no puede haber esta extensión, como lo señala, ¿verdad? Por deudas de carácter civil. Eso incluso lo vemos a veces, o no sé si les ha tocado ver ya dentro de la poca experiencia, por ejemplo, cuando alguien va a un hospital privado y de pronto le dicen, no, pues sabe qué, que no tengo dinero. Y el hospital dice, pues, ¿cómo? Si me debes esto. No, pues te voy a tener aquí hasta que me pagues. No, no puedes. ¿Por qué? Porque por deudas de carácter civil no puedes detenerme, no puedes tenerme o retenerme o privarme de mi libertad. ¿No? A veces suceden esas situaciones de que dice, y de hecho me tocó en alguna ocasión, ¿verdad? Eh, que alguien retuvo a una persona porque no le pagaba. Miren, de hecho hace poco, no sé si han visto ustedes que en cuanto a la pandemia se vino una situación de comprar cubrebocas, comprar gel, comprar esto, y lo hacían por miles de pesos, ¿sí? Porque compraban, no sé, 100,000 cubrebocas o de esos para medir la temperatura y todo. Y se le ocurre a una de estas personas de Querétaro, hicieron contrato, porque había contrato y todo, ¿verdad? Firmaron un contrato donde iban a entregar cubrebocas. Y resulta que no llegaron los cubrebocas. Y entonces las personas que habían comprado los cubrebocas le dijeron a las personas que las iban a entregar que no se podían ir hasta que entregaran los cubrebocas. ¿Y qué creen que pasó? Pues que hay un delito de privación ilegal de la libertad. Porque esa es una deuda de carácter civil. ¿Qué tienen que hacer en ese momento? Ah, ok, no me entregas, bueno, pues te voy a demandar civilmente por incumplimiento de contrato, ¿verdad? Y como normalmente cuando hacemos contratos de esa naturaleza, ponemos una pena convencional, es decir, una cláusula penal. Pero no en el sentido penal de te detengo, no, en el sentido penal de que si no me entregas o no cumples, me deberás de pagar, no sé, un 10%, un 20% o en cantidad líquida por el incumplimiento. Eso es lo que se llaman cláusulas convencionales penales. Es una penalización, pero no en el sentido de detenerlo, sino en el sentido de que deberá de pagar un dinero más por el incumplimiento. Pero sigue siendo situación de carácter civil. Por eso lo dice aquí muy claro, ¿verdad? En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención. O sea, cuando a alguien no le cumples y lo quieres detener, pues lo estás deteniendo. Según tú estás haciendo una detención ciudadana. Sí, pero resulta que es de carácter civil. Por eso muchas veces, compañeros, ya se están erradicando esa situación. Pero anteriormente, alguien que no pagaba un cheque o un pagaré, de inmediato pensábamos en el Ministerio Público, pensábamos en el fraude de inmediato. Pero ¿saben cuál era el problema por el cual el Ministerio Público decía, no, es que no puedo ser? Actualmente,
porque son deudas de carácter civil. Hay que hacer el juicio civil, demandar el pagaré o el cheque, aportar las pruebas, que el juez dicte una sentencia, utilizar las medidas de apremio de ejecución de la sentencia, y hasta entonces, si no cumple el sujeto, entonces podemos hacer nuestra denuncia penal adjuntando copia certificada de todo el juicio. ¿Para qué? Para poder invocar el fraude por insolvencia. Vean ustedes cómo vamos a tener que ir aplicando la ley, ¿verdad? Tenemos que ir viendo de qué manera podemos cobrar eso, pero ya no con la idea de, pues no me pagaste el pagaré, no, pues le voy a decir al Ministerio Público, voy a hacer mi denuncia ante el Ministerio Público por fraude. ¿Saben qué les va a decir el Ministerio Público? Pues yo te acepto la denuncia, pero dame los elementos para poder configurar el fraude. Es decir, demuéstrame que ya le cobraste civilmente. Esas son las cuestiones que pueden suceder en cuanto a esta fracción novena. Dice en su párrafo segundo, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fija la ley al delito que motivar el proceso, y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Ya habíamos visto esto. El juez debe dictar sentencia dentro de los 4 meses si no excede de 2 años la pena de prisión, y de 1 año si excede de 2 años de prisión, relacionado con esta fracción, ¿verdad? Lógico, si me tienes que sentenciar dentro de los 4 meses o dentro del año, pues no puedo estar en prisión preventiva excediendo ese tiempo. Nos pone una excepción, salvo que la defensa solicite más tiempo. Esa es la única excepción que pone en la ley. Dice, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Fíjense hasta dónde llega la protección constitucional, compañeros. Si no soy juzgado dentro de los términos que señala la Constitución, el juez me tiene que dejar libre. Por supuesto, para dejarme libre, me va a imponer una medida cautelar, ¿verdad? Me va a decir, mira, no se te ha juzgado, puedes obtener libertad, pero no puedes salir de la ciudad. Tienes que poner o tienes que dejar una medida cautelar económica. Y lógico, nos van a poner una medida cautelar económica, pues no de 100 pesos, ¿verdad? Nos van a decir, ok, puedes obtener libertad por esto, pero yo te pongo 300,000 pesos. Me va a decir uno, ¿de dónde chingados saco 300,000 pesos? Digo, habrá quien sí lo pueda pagar, dependiendo de la capacidad del imputado, ¿verdad? Habrá quien, pero fíjense hasta dónde llega la Constitución. Si no eres juzgado dentro de los términos, el juez te podrá poner en libertad con las medidas cautelares necesarias para que sigas tu proceso. Ya no detenido, en libertad, pero bajo medidas cautelares. Dice, en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Así es. Esto sucede, compañeros, y esto pasa precisamente cuando nos dan prisión preventiva forzosa u oficiosa, y al final nos dice el juez, ok, yo te sentencio a 3 años de prisión, pero dentro de esos 3 años de prisión no va a empezar a correr del momento en que te dicto sentencia. No, te voy a tomar en cuenta los 4 meses o los 3 meses o los 3 días o los 5 días que estuviste en detención preventiva. Es decir, te la voy a computar como parte ya de la sentencia que vas a cumplir. En ese sentido, y para eso el juez de juicio oral señala cuál es el tiempo que se va a tomar en cuenta para computar la ejecución de la sentencia.
Y por supuesto, el juez ejecutor de la sentencia, acuérdense que tenemos 3 jueces: juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución. El juez de ejecución deberá de estar atento también a esa situación de tomar en cuenta la prisión preventiva que sufrimos, y que al momento de dictar sentencia y se vaya a ejecutar la sentencia, se compurgue también parte de ese tiempo dentro de la ejecución de la sentencia. Bien, con esto terminamos, compañeros, lo que es el apartado B del artículo 20 constitucional. Vamos a pasar ahora a lo que es el apartado C del artículo 20 constitucional. Antes de entrar a este apartado C, que dice de los derechos de la víctima o del ofendido. Por mucho tiempo se peleó, compañeros, por mucho tiempo se peleó el hecho de que el imputado tenía muchas garantías, tenía muchos derechos, y la víctima pues era casi olvidada. Todos se abocaban, todos se enfocaban al imputado, al inculpado, pero pocos se dedicaban a la víctima. Y por ahí había, antes de que apareciera el Código Nacional de Procedimientos Penales, había en los códigos procesales algunos derechos de la víctima, como por ejemplo el hecho de ser protegido, ¿verdad?, en caso de un delito de peligro, atención psicológica, su derecho a denunciar, pero eran derechos procesales. Viene una evolución jurídica en el cual se toma más en cuenta al ofendido o a la víctima, y entonces se crea la Ley General de Protección a la Víctima, que es la primera ley que absorbe los derechos o plantea los derechos de la víctima o del ofendido, tratando de proteger a la víctima de los abusos sexuales, de los maltratos, de los golpes, de las ofensas, de la reparación del daño, que hoy en día, compañeros, el aspecto más importante es la reparación del daño a la víctima o al ofendido. Tan es así, como lo vamos a ver, que para que a ti te concedan una medida cautelar o te concedan algún beneficio, tienes que hacer primero la reparación del daño. Y eso ya es una orden constitucional. Ya no queda nada más a nivel de proceso, de norma procesal o de norma penal. No. Con esta adhesión del apartado C en la Constitución, se le da y se sube a rango constitucional los derechos de la víctima. Así es como debemos de tener presentes los derechos de la víctima, que hoy son derechos de carácter constitucional. ¿Esto qué implica? Que son derechos humanos, que también la víctima, a través del debido proceso también y de las formalidades esenciales del procedimiento, también tiene derechos humanos dentro del proceso penal. Esto es lo que implica, ¿no? Si hay una garantía constitucional, automáticamente hay un derecho humano. Entonces nos dice el apartado C del artículo 20 constitucional de los derechos de la víctima o del ofendido. Fracción primera. Recibir asesoría jurídica. Que todavía esta figura, compañeros, la verdad es que la maneja el Ministerio Público a su antojo. Y digo a su antojo no porque dependa de él, sino que
pues realmente no toma en cuenta al asesor jurídico. Vamos a ver después cómo en el Código Nacional de Procedimientos Penales es obligatorio que el denunciante, víctima o ofendido se le nombre un abogado victimal, es decir, un asesor jurídico. Que la verdad, dentro de mi experiencia profesional, compañeros, deja mucho que desear esa defensoría victimal. Casi no le hacen caso, no interviene el asesor, salvo en asuntos graves o que tengan un impacto social, entonces sí, ahí está el asesor jurídico de la víctima. Sí está funcionando, sí está funcionando. Porque, pues sencillo, si a mí me nombran asesor jurídico, aparte de lo que voy a cobrar como asesor jurídico, pues me voy a ir por la reparación del daño, porque de ahí es de donde voy a cobrar. Muchas veces la víctima o el ofendido no tiene los recursos económicos para pagar. Entonces yo me comprometo a ser su asesor jurídico siempre y cuando de la reparación del daño se me haga el pago. Efectos prácticos. Recuerden que hay defensor de oficio victimal, es decir, el Estado, a través de la Coordinación General Jurídica, le pone asesor jurídico al denunciante, a la víctima o al ofendido. Pero también puede, en forma privada, nombrar asesor jurídico. ¿Sí? En este caso, requiere, por supuesto, un pago. Cuando es un asesor jurídico privado, pues requiere un pago, por supuesto, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros prever de cómo me vas a pagar. Y lógico también por los denunciantes, las víctimas ofendidas, dicen, pues vamos por la reparación del daño. Y ahí es de donde nosotros nos podemos cobrar. ¿Qué implica esto? Pues que tienes que trabajarle sin cobrar de momento. No es lo mismo nombrarte defensor del imputado porque sabes que ahí te tiene que dar dinero la familia o él o quien sea. Pero en el caso de la víctima, pues hay que aguantar, ¿verdad? Y trabajar sobre la reparación del daño para cobrar sobre la reparación del daño. Práctica forense penal, ¿no? Eso es lo que se vive en la práctica acá afuera. Y entonces dice, recibir asesoría jurídica, ya le dije, esta asesoría jurídica debe de ser de oficio, porque ahora ya les nombran asesor jurídico, de oficio les nombran a los denunciantes, a las víctimas o ofendidos, o puede ser privado. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Efectivamente, compañeros, la víctima, lo ofendido, por escrito o en forma personal y directa, puede solicitarle al Ministerio Público que le diga cómo va su asunto. Cosa que antes, pero ni por aquí ni por la mente pasaba eso. No, hoy el Ministerio Público está obligado a decirle a la víctima, al ofendido, al denunciante, decirle cómo va su asunto. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no le dice al ofendido o a la víctima cómo va su asunto a pesar de la petición? Pues lo que puede hacer entonces el ofendido o la víctima es solicitar una audiencia privada fuera de procedimiento con el juez de control.
Acuérdense que los jueces de control están precisamente para evitar tanto amparo. Si no hubiese juez de control, pues tendríamos que irnos al amparo para que el juez federal le diga al Ministerio Público, oye, infórmale a la víctima, no te hagas. La Constitución dice que tiene derecho a ser informado y que tú deberás de decirle cómo va el desarrollo de su procedimiento como víctima. Hoy, sin necesidad de irnos al amparo, compañeros, solicitamos una audiencia privada con el juez de control, ¿sí?, fuera de procedimiento, para efectos de que le diga al Ministerio Público como autoridad judicial, como observadora del debido proceso, le diga al Ministerio Público, tienes la obligación de decirlo. Si no lo haces, te impongo una multa. Y si te impongo una multa y aún así no lo haces, le voy a pedir a tu superior, ¿verdad?, que te imponga una sanción. Y si aún así no entiendes, perfecto, ahí te va. Yo, juez, le voy a dar vista al Ministerio Público para que haga la investigación a la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad judicial. Vean ustedes hasta dónde llega esa situación de protección hoy a la víctima. Si ustedes se fijan en el apartado A, vimos los principios generales del procedimiento. En el apartado B, los derechos del imputado. En el apartado C, lo que estamos viendo son los derechos de la víctima o del ofendido. Y estamos viendo esta situación de la fracción primera de este artículo. Hasta aquí le dejamos, compañeros. Mañana continuamos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Hasta mañana.